estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Lucho con mi mente que me dice que no llegaré. Sin cesar me insiste que a la altura nunca estaré. Los altibajos de mi vida acaso me definirán. Recuérdame quién soy, en ti lo necesito escuchar. Dices que me amas cuando solo estoy. Dices que soy fuerte cuando débil soy. Tú me sostendrás cuando no pueda más. Si no encajo yo, tú me recogerás. Y creo en ti, yo creo lo que dices de mí. Lo único que importa ahora es lo que piensas
dices tú de mí? Todo mi valor e identidad encuentro solo en ti. Dices que me amas cuando solo estoy. Dices que soy fuerte cuando débil soy. Tú me sostendrás cuando no pueda más. Si no encajo yo, tú me recogerás. Y creo en ti, yo creeré lo que dices de mí. Todo lo que tengo y soy lo rindo ahora a tus pies. Cargaste mis fracasos, Dios, toda gloria te daré. Dices que me amas cuando solo estoy. Dices que soy fuerte cuando débil soy. Tú me sostendrás cuando no pueda más. Si no encajo yo, tú me recogerás. Creo en ti, yo creeré lo que dices de mí. Tu voz me llama a las aguas de mis pies pueden fallar. Y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Hasta el final.
En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el Creo que tenemos 30 años y 10 años siendo líderes de la Asociación de Verdad del Funcajal, en la que estamos sirviendo a las familias más desfavorecidas del barrio de Fuencarral. Para los que os habéis incorporado posteriormente, teníamos un local allí, es un barrio aquí en el norte de Madrid y bueno, pues allí durante una década hemos estado allí trabajando con ellos, siendo Ana y Óscar los líderes de la asociación, ¿no? Así que, bueno, pues nos gustaría poner primero este vídeo en el que ellos se despiden y nos cuentan un poquito acerca de su vida. Querida Iglesia, hoy os enviamos este vídeo para despedirnos formalmente como miembros de Agua de Vida de la Vaguada, que es la única iglesia en España en la que hemos estado desde los últimos 30 años, en el caso de Ana, y 20 años en mi caso. Cuando volvimos de Bolivia nos trasladamos a vivir a Alcalá de Henares para que nuestras hijas asistieran al colegio cristiano de ECA, que está en la localidad de Camarma de Esteruelas, donde vivimos ahora. Nosotros siempre hemos entendido el servicio en la iglesia local y el alcanzar a otros, sobre todo a los que están en necesidad, como algo esencial en nuestra vida cristiana. Este es nuestro llamado y hemos servido con pasión y con entrega donde el Señor nos ha puesto, entendiendo que podemos ser de mayor influencia a nivel local viviendo cerca de la iglesia. Desde Camarma y el tráfico en Madrid se nos hacía muy difícil participar de las actividades entre semana y apoyar en esto, y también que nuestras hijas pudieran hacerlo. No es nada fácil despedirnos de vosotros. Con muchos tenemos más de 20 años de amistad, creciendo juntos en la fe, pero creemos que Dios nos está llamando a extender ahora nuestra tienda por esta zona de Madrid. Os queremos dar las gracias por el apoyo económico y en oración en el tiempo que estuvimos sirviendo en Bolivia, por la familia en Cristo que habéis sido para nosotros y por la amistad. Por el ejemplo también del servicio que muchos de vosotros habéis sido. Por la compañía y el apoyo en tiempos difíciles como la muerte de mi madre. Por el tiempo que nos habéis dedicado en la escuela dominical y por las actividades que preparasteis por cada uno de los responsables y profesores y el cariño que nos habéis dedicado. ¡Os queremos! Y deseamos seguir en contacto porque ¡Somos familia en Cristo! ¡Un abrazo! Y hasta siempre. Es un mensajito para ellos como familia. Me lo he escrito y lo voy a leer porque así me resulta más fácil. No se me olvide nada. Queridos amigos, es difícil condensar en tan poco tiempo lo que nos habéis aportado como familia, pero voy a intentar hacer un pequeñito resumen. Comenzaré con la más pequeñita de todos, tú, querida Lidia, que nos has aportado tantas cosas. Tu ímpetu, tu fuerza, tu energía, tu generosidad, tu sensibilidad. Como iglesia pedimos al Señor que nunca suelte tu mano y que allá donde te lleves te bendiga y te use siempre como instrumento de su amor. Sigo con Lucía. También nos ha encantado tenerte cerca, tener cerca tu dulce sonrisa, tu alegría, tus grandes habilidades de planificación y organización. Pedimos que Dios también a ti te proteja y te cuide allí donde te encuentres. A las dos queremos deciros que esta iglesia es también vuestra familia y que quedamos aquí para todo aquello que necesitéis. Óscar y Ana, igualmente queremos deciros lo mucho que hemos aprendido de vosotros como familia, de vuestra entrega, de vuestro servicio, de vuestra generosidad, de vuestra pasión por ayudar a los demás sin reservas. Todo esto ha sido siempre un gran regalo para nosotros. Aunque vayáis a estar
Ahora, un poquito más lejos, seguimos siendo de la misma familia en Cristo. Y por tanto, contamos con vosotros y quedamos también a vuestra disposición para ayudaros en todo lo que necesitéis. Deseamos de corazón que el Señor os ayude en vuestro nuevo hogar, aquí en Camarma, en vuestra nueva casita, que os bendiga y que os use en la comunidad local en la que os estáis integrando. Y de forma particular, yo, junto a mi familia, con Dani, con Daniel, con Irene, os aprovechamos para deciros lo mucho que os queremos. Y bueno, no os echaremos, esperamos no echaros de menos, pues esperamos que sigáis haciéndonos un hueco en vuestra cotidianidad y que podamos seguir compartiendo vivencias en este camino, pues que es la vida cristiana. Nada más. Dejo a Rosario que va conmigo. Muy bien, pues después de estas palabras tan bonitas, queríamos poner una breve presentación con algunas imágenes de nuestro trabajo en la Asociación Enrédate Fuencarral. Las fotos siempre son evocadoras, ¿verdad? Y sabemos que a ellos les va a hacer mucha ilusión ver fotos de hace tanto tiempo, ¿no? Ahí tenemos una de la Junta Directiva en la que nos reuníamos en Fuencarral para planificar los proyectos de cada año y bueno, pues la verdad es que pasamos horas y horas juntos planificando y soñando bueno, pues actividades para las familias más necesitadas del barrio, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Hacíamos, aparte de actividades en el local, entre semana, en la atención social, laboral, apoyo escolar, pues hacíamos también excursiones. Esta es una al parque de atracciones. Ahí veis a Óscar delante, muy espatarrado. y bueno, fue todo un acontecimiento para los niños porque obviamente ellos no podían permitirse al ir al parque de atracciones y pudimos llevarles. Hacia adelante, vale. En verano organizábamos campamentos de verano, como su propio, y ahí está el equipo que planificaba los campamentos y bueno, pues que trabajaba un montón tanto antes como durante y después también de la actividad, ¿no? Esta es una foto también del campamento allí en Alcalá, en las instalaciones de Reto, con todos los niños que participaban. Incluso en una ocasión vino el programa de Buenas Noticias TV, que si no lo conocéis es muy interesante. Es un programa evangélico que echan en la 2 de Televisión Española y vino a hacer un reportaje acerca de nuestra labor. Esta es una foto a las afueras en la calle, pues en la puerta del local de la asociación y con, bueno, pues con muchas personas queridas también que estaban en aquel momento. Así que nada, pues tampoco nos queremos dilatar mucho más. Tenemos un regalito para ellos que entregaremos cuando nos podamos ver personalmente, cuando esto de las restricciones de movilidad se superen, ¿no? Y bueno, pues me gustaría dar paso a Pedro, que también les tiene mucho cariño y va a orar por ellos. Bueno, manos y corazones que marchan a otro sitio a servir y manos y corazones que Dios traerá a nuestra iglesia a servir y a ser de bendición entre nosotros. Voy a hablar por ellos, es una familia que los tengo mucho cariño, mucho amor, como han tratado a mi hija siempre, como la han cuidado, la han llevado a de Cristo. Sé que nos están viendo en directo, entonces que Dios los bendiga en este tiempo. Padre, tú sabes cómo haces las cosas y tú sabes a quién necesitas o a quién quieres poner en cada sitio. Nosotros simplemente tenemos que dejarnos llevar por ti y sabemos que cuando nuestro corazón y nuestra vida está puesta a tus pies y nos dejamos llevar, tú nos mueves. Queremos darte las gracias y la gloria por el tiempo que hemos estado tan cerquita de Ana, de Óscar, de Lidia, de Lucía, Señor. Cómo nos has bendecido con su esfuerzo, con su trabajo, Dios, con sus aciertos y desaciertos, Dios, pero como siempre han estado ahí, han sido la puntita de flecha en donde tú los has puesto, Señor. Ahora los llevas a otro sitio, te pedimos que los bendigas doblemente con tu Espíritu Santo, Señor, para que puedan derramar allí lo que tú tienes
en sus corazones sembrado, Dios, y que puedan ser de ayuda y de bendición y presentarte a ti como Señor y Salvador de las vidas en el sitio donde tú los llevas. A la vez te damos la gloria y la honra por todo este tiempo que estás trayendo a nuestra vida en este momento, que los cuides, los guardes, los proveas en todo lo que necesiten en su trayectoria. Y gracias por la vida de cada persona que tiene este tipo de corazón, este tipo de manos y pies que están dispuestos a ir, a servir y a presentarte a ti como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. A ti sea toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, es un poco emotivo, yo me emociono. Vamos a pasar a la mesa para no coger mucho tiempo, yo voy a coger 2 minutitos. Antes, ya sabemos que la mesa, desde casa, vosotros, nuestro pan, nuestro vino, y aquí en el local, cada uno tenemos nuestro pan y nuestro vino, si quiere colaborar, ¿no? Y a la vez, luego la ofrenda, hay un sobre, hay un buzón ahí, el que quiere un sobre, un Excel por transferencia, no hay nadie obligado, porque buenamente queremos colaborar, o podemos, o tal, pues siempre hay medios de cómo poder hacerlo, ¿no? Y en este tiempo, ¿os acordáis la pregunta que os he hecho cuando hemos empezado el punto? ¿Estás en la barca correcta? La canción de Paula ha venido al hilo. Dios sabe cómo hacer las cosas, ¿verdad? Para llevarnos a la mesa. Y es que hoy estamos viviendo una situación muy complicada, una gran tormenta, tanto sanitaria, económica, familiar, de salud, políticamente. Esto es una tormenta donde está lloviendo y donde se está creando un ambiente de miedo, de inseguridad, de incertidumbre. Hay muchas dudas en la gente. Nosotros como cristianos tenemos que estar ahí, al pie del cañón. Y hay muchas personas amedrentadas. Amedrentado significa estar con miedo, miedo y con ganas de dejarlo todo. Y bueno, yo me hago la pregunta, ¿cómo me encuentro yo en estos tiempos, de esta tormenta? Porque muchas barcas se están hundiendo. Muchas barcas, muchas familias, muchas situaciones, muchas empresas. Hay muchas barcas que se están llenando de agua y Cristo no va en esa barca y se están hundiendo. Entonces ya sabéis a dónde voy, a donde Cristo estaba en la barca durmiendo con los discípulos. Vamos a leer estos 4 versículos antes de entrar en la mesa. Si me acompañáis, lo vamos a leer en Marcos 4, versículos 35 al 40, para recibir un ánimo, porque yo sé que necesitamos mucho ánimo en este tiempo y aquí podemos coger algo para nuestra vida. 4:35 nos dice así. Dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pues se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento. Y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿No? Simplemente para dejarte un ánimo. Yo sé que nosotros somos de otro carácter, el cristiano está forjado de otra manera, está forjado y sellado con el Espíritu Santo. Mira, el versículo 36 nos dice que había muchas barcas, ¿verdad? Pero Jesús iba en una. Esa es la barca en la que nosotros tenemos que estar. Esa es la barca correcta que tenemos que buscar, que Jesús vaya en nuestra barca, que nosotros vayamos en la barca. Son días de fe, ¿no? Y habría que preguntarle a la gente, ¿está Jesús en tu barca? Y entonces, en medio de la noche, en medio de esta tormenta, en la incomodidad, Jesús está, pero Él está en quietud. Él estaba con los discípulos, pero Él estaba en quietud, estaba dormido. Entonces, que sepamos que con solo abrir la boca, Él calma todo. Para Él es todo diferente y nosotros como cristianos, todo esto tiene que ser diferente cuando estamos cerca de Jesús. Y nada más, para pasar a la mesa un versículo, en segunda de Tesalonicenses, el capítulo 1, versículo 3. Segunda de Tesalonicenses, versículo 1, capítulo 1, versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, por cuanto vuestra fe va creciendo,
y el amor de todos y cada uno de nosotros abunda para con los demás. En estos tiempos nuestra fe como cristianos, aunque a veces nos mojemos y el agua nos llegue, pero nuestra fe va creciendo. Y el amor entre nosotros seguro que está abundando cada vez más, porque seguro que cuando oras viene a la gente, a tu mente, muchas personas de la iglesia, muchas situaciones, y eso nos une en amor, aunque no nos veamos, aunque no nos escuchemos, seguro que estamos todos orando unos por otros, seguro, porque a mí me pasa, y si tú eres de esta familia, tú lo estás haciendo también. Entonces, gracias a Dios por nuestra fe, gracias a Dios por la abundancia de amor que pone en nuestros corazones, y que en esta mañana los símbolos sea una manera de unirnos a todos en un mismo espíritu, en un mismo sentido, y que Dios nos dé fuerza y calma a la tormenta. Amén. Porque por ella podemos entrar a tu presencia. Gracias, Dios. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, en tus manos clavadas por mí, me has lavado, oh Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos rey y reinas como Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, en tus manos clavadas por mí, me has lavado, oh Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor.
Bueno, pues sin más, damos paso a Luis. El rosario, ora por tu esposo como el domingo pasado, que qué mejor que una esposa orando por su marido, ¿eh? No hay mayor poder. Pues, Señor, te queremos dar gracias porque un domingo más podemos estar reunidos en tu nombre. Gracias, Señor, porque tu palabra nos inspira, nos orienta, nos enseña, nos da vida y hace una obra junto a tu Espíritu Santo de transformación en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque la obra que tú empezaste en cada uno de nosotros, tú la vas a perfeccionar, Señor. Que cada vez que nos pongamos delante de tu palabra, Señor, podamos ser transformados un poco más, Señor, y podamos convertirnos en aquellas personas que tú pensaste que fuéramos cuando nos creaste. Señor, te entregamos ahora este tiempo y te rogamos que ayudes a Luis, Señor, que le uses una vez más para exponerla con claridad y que pueda llegar a nuestras mentes y a nuestros corazones. En tu nombre, amén. Bueno. Sí. Dale. Bien. Oiga, dejo de darle. Ya. Bueno, veo que hay muchísima gente conectada desde casa. Eso significa que mientras otras personas, durante los problemas técnicos que hemos tenido hoy, se hubieran desesperado, que los creyentes nos hemos tomado como una oportunidad para la meditación y para ejercitar la paciencia. Entonces, podemos decir que esta mañana está siendo un culto muy, muy bueno y muy directo y muy especial, ¿no? La meditación y la paciencia, ¿eh? ¿Cuánto lo necesitamos? Así que bueno, los técnicos, los pobres, están sudando, dicen que son cuestiones de los cables y eso que están fallando, así que no tengamos malos pensamientos hacia ellos, sino de agradecimiento, porque ellos están aquí de primera hora y están con sudores fríos, además, los he tenido al lado, así que la mayor de las gratitudes y las gracias por ello. Muy bien, la semana pasada estuvimos viendo cómo fue la conversión del apóstol Pablo, que es una de las personas más influyentes de la historia de la humanidad. Como la mayoría sabéis, pues a Pablo, cuando iba camino de Damasco para detener y perseguir a los cristianos, se le apareció Jesús en una visión, se quedó ciego por 3 días y luego, pasado este tiempo, Dios envió a un discípulo, a un cristiano llamado Ananías, que le impuso manos. Pablo fue lleno del Espíritu Santo, pudo recuperar la vista. Vimos también cómo el cristianismo al principio, en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, se le llamaba el camino, ¿no? Lo cual ya indicaba que más que una creencia, un conjunto de doctrinas, es un estilo de vida basado en el seguimiento de Jesús, en el ven y sígueme. Vimos también que cada conversión es diferente, que Dios actúa como quiere y que nuestra misión no es ni forzar ni presionar a nadie, sino simplemente ser testimonio en palabras y hechos de lo que Jesús es. Vimos también, entre otras cosas, y con esto ya terminamos el resumen, que Pablo, cuando se le aparece la visión, pudo preguntarle cualquier tipo de cosa, ¿no? Y lo único que le preguntó fue, primeramente, quién era, quería saber ante quién estaba, y cuando vio que era ese Jesús a que perseguía, en lugar de hacerle alguna otra pregunta sobre su futuro, sobre misterios de la vida, etcétera, etcétera, su pregunta fue, ¿qué quieres que yo haga? Interesante, ¿no? Bueno, llegados a este punto, seguimos hoy con el capítulo 9 de Hechos 9, del 20 al 31. Y dice así: enseguida Pablo predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle.
pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarlo. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Pues como comentamos la semana pasada, Pablo debió vivir ante esta experiencia sobrenatural unos momentos realmente impactantes, emocionalmente apasionantes, pero ahora le tocaba enfrentarse a una realidad bastante dura, como estamos viendo, ¿no? Quizá algunos envidiábamos esa experiencia, ¿no?, maravillosa que a todos nos gustaría tener, ¿no?, de encontrarse cara a cara con Jesús, que le hablase con voz audible, y esto es alucinante, pero dudo si anhelaríamos tanto, desearíamos tanto lo que viene después. Como vemos, continuamente al hombre pues le procuraban matar, ¿no? El cazador se había convertido ahora en presa. Y terminamos con un par de preguntas. ¿Cómo va a ser mi compromiso cuando se acabe el enamoramiento inicial y vengan los problemas? ¿Cómo vamos a abordar un duro caminar de forma práctica con la ayuda de Dios? Bien. Bueno, pues son grandes preguntas para poco tiempo, que además duran toda una vida no tienen que responderse. Pero hay dos cosas muy claras en la Biblia. Una, que Dios hace las cosas como quiere. Él escoge, Él llama, Él hace y deshace como a Él le da la gana. Y otra es que esta realidad de la soberanía de Dios, de que es el que toma el designio de las cosas, es que va de la mano de que nuestras decisiones tienen consecuencias, de que sin constancia y sin entrega y sin esfuerzo no se consiguen las cosas, ¿no? Así que, bueno, más que entrar en tratar de debatir filosóficamente cómo unir estas dos realidades, de que Dios tiene la soberanía, pero que a la vez tenemos libertad de actuación, pues esto a mí me parece hasta muy complicado y no sé si incluso se puede llegar a explicar de una manera absolutamente fácil y racional. Pero lo que sí es claro es que son dos realidades que aparecen en las Escrituras, ¿no? Vivimos en una era donde a veces, a través del marketing, hay mensajes como de estos de aprenda inglés en 10 sesiones, o adelgace con la máquina esta de teletienda viendo el sofá mientras uno come palomitas, pero en el fondo sabemos que así, pues que no son las cosas, ¿no? Esto además lo vemos, todas las personas en el trabajo, en las relaciones, en los estudios, vemos que es la realidad de la vida, que sin esfuerzo realmente no se produce fruto, ¿no? Y sobre todo en las cosas que merecen la pena de la vida, ¿no?, que requieren un esfuerzo. Y creo que esto lo sabemos los cristianos, ¿no? Sé que hay un sector, o que hay personas creyentes que tienden mucho, digamos, a flotar, ¿no? Ah, yo estoy lleno del Espíritu y ya no tengo nada que hacer, ¿no? Pero aquí, curiosamente, vemos que Pablo, que según está lleno del Espíritu, vemos que él se esforzaba mucho, ¿no? En YouVersion, que es una aplicación de la Biblia, que está en más de 350 millones de dispositivos, según los datos de la propia aplicación. En estos últimos años, el versículo favorito más compartido fue precisamente Josué 1:9, que dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios está contigo en donde quiera que vayas. Si alguien me trae un vasito de agua libre de coronavirus, lo agradecería. Y la Iglesia tomamos todas las medidas, como se puede saber, pero por si acaso. Que este sea el texto más compartido entre creyentes, creo que significa que entendemos esta mentalidad, ¿no?, de que seguir al Señor. Y este versículo pues resume un poco lo que hemos visto hoy. No es lo que vemos que hizo Pablo ante esa gran experiencia que tuvo y de todos los intentos de asesinatos, que además estaban en la puerta de su casa para intentar matarle. O sea,
que es verdad que a veces decimos, oh, qué malos tiempos, ¿no? Y es verdad, además, según venía por aquí caminando, venían dos personas, que es algo que se comenta mucho, y dice, es que cualquier cosa va a haber un montón de gente que está en contra, cuánta intolerancia, cada vez hay más crispación. Bueno, puede ser, yo creo que respecto a unos años es posible, pero fijaos aquí, o sea, por una creencia, porque en el Evangelio de repente grupos que intentan matarle, que era lo que él hacía, precisamente con los creyentes. Ahora es por dejar el judaísmo, ahora pum, van a por él. Realmente, muchas gracias. Realmente yo no he vivido una situación así, bueno, pero el caso es que vemos gente que la está viviendo en otros países, que la vive ahora, y vemos como el apóstol, pues ante una situación así, nos enseña a cómo reaccionar, ¿no? En el versículo 2 dice que ante esta situación de tanta persecución, que muchos quizá nos hubiéramos desanimado, él dice, pero Saulo mucho más se esforzaba. Estaba lleno del Espíritu Santo y eso no iba en contra de que mucho más se esforzaba, sino que a la vez iba dentro de esa visión, ¿no? A veces una de nuestras grandes preguntas es ¿cómo oír la voz de Dios? Pues si alguien tiene la gracia de que recibe varias ofertas de empleo, pues la primera pregunta es ¿dónde quiere Dios que yo pueda estar trabajando? ¿O dónde vivir? Etcétera. Proverbios 3:6 responde a esta pregunta diciendo reconoce a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. Volvemos a la idea del camino, ¿no? Dios nos guía. Pero hay que caminar, dice aquí, ¿no? Dice Él te endereza las veredas, pero para que enderece tus caminos tienes que estar caminando. Y al final se trata de eso, ¿no? De un caminar por fe, que a veces hay niebla y no sabemos que hay 10 pasos más adelante. Pero si tenemos al Señor presente, con todas nuestras imperfecciones, pues nos caemos, nos levantamos, no se habla de ser perfecto ni de nunca fallar, sino de confiar en Dios, de tomar decisiones conforme a lo que Él es, el Evangelio, que Él va a enderezar nuestros caminos. Y esto también, si tenemos esto claro, yo creo que también nos quita mucho estrés. Muchas veces no lo vamos a oír de forma audible, ¿no? Pero aquí hay un proverbio que a mí me parece fundamental, ¿no? Ten presente al Señor en lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. Pero insisto, y esto es lo que Pablo nos está mostrando, ¿no? Que el punto es que hay que caminar. Yo tengo aquí un reloj que me marca pasos y cuando no llego a los 8.000 diarios me regaña. Me parece la aplicación muy mal, con una cara enfadada. Te estás haciendo daño a tu cuerpo, a tu propio cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Bueno, esto no lo dice el reloj, pero un poco es la idea que deja, ¿no? Y al final es que es de lo que se trata, ¿no? El caminar, ¿no? De tener al Señor presente y de ir tomando pasos, ¿no? Algunas personas han tratado de unir esta idea de nosotros caminamos, debemos tomar decisiones, pero Dios tiene la soberanía bajo una frase que dice confía y ora como si todo dependiese de Dios y actúa como si todo dependiese de ti. Más o menos. Al menos yo creo que es lo que estamos viendo en el ejemplo de Pablo, ¿no? En el versículo 23 leemos, que nos está contando aquí esta desventura de nuestro amigo Pablo, y dice, pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle. Es interesante porque según Gálatas 1, que no lo vamos a leer por el tiempo, del 15 al 17, dice que estos muchos días, ¿cuánto creéis que es? Pasados muchos días, sigue la historia. Fueron 3 años. Pasaron muchos días. Aquí Lucas, es como cuando el otro día estás contando algo de 1916, ¿no? Pues es un poco casi la idea, ¿no? ¿Y dónde estuvo Pablo? Pues la verdad es que no se nos dice lo que hizo, pero dice que estuvo en Arabia, no Arabia Saudita, sino lo que hoy sería la península del Sinaí, donde Moisés recibió la ley, donde estuvo Elías, estuvo en el desierto. O sea, Pablo estuvo en el desierto. Claro, yo me imagino que para ir, escribir las cartas, evangelizar, o sea, la llenura del Espíritu Santo también le llevaba a esta vertiente de esfuerzo práctico. Es decir, se tenía que preparar. Estaba muy bien contar su testimonio, pero ¿qué iba a hacer? Contar el testimonio a las iglesias y ya está. Y bueno, muy bien tu testimonio. Ese Jesús que se te apareció, ¿cómo es? ¿Qué estilo de vida es ese caminar? Porque claro, hablamos de que es un estilo de vida. Pero aquí conocer a Jesús, su ejemplo, sus palabras. ¿Cómo
nos decía que reaccionásemos ante las adversidades, cuando nos va bien. ¿Cómo es ese Jesús, no? Y Pablo, me imagino que esos 3 años en el desierto, además dicen Gálatas que no estuvo, que estuvo pues eso, un periodo de reflexión, de meditación, en el que imagino que estaría viendo todas esas escrituras del Antiguo Testamento que también conocía para ver dónde estaba Cristo allí, ¿no? Toda aquella experiencia, cómo concretarlo. Pero bueno, nos vuelve a enseñar esta idea de que todo tiene un esfuerzo y un coste, ¿no? O sea, 3 años. Lo vemos como si nada, ¿no? Y creo que también aquí hay un mensaje que es, insisto, que también nos libera de mucho estrés, ¿no? Yo creo que más que la velocidad a la que vamos por la vida, que a veces vamos con mucha velocidad y con muchas cosas, lo importante es el rumbo, hacia dónde vamos. No tanto llenarse de muchísimas cosas, sino saber realmente hacia dónde caminamos. ¿Qué queremos hacer con lo que estamos haciendo, no? Y si a veces requiere 3 años de meditación y de reflexión, en las que no pasa nada, entre comillas, bueno, pero estaba en el camino, Ya el domingo anterior hablábamos mucho de que todo lo que hacemos cada día, la cotidianidad, que todo ese tránsito es un fin en sí mismo. Cómo saludamos al vecino, cómo nos comportamos en el trabajo, el tiempo de ocio con nuestros hijos, con los amigos, todo eso es un fin, un propósito en la vida, ¿no? Entonces, bueno, creo que aquí también se ve, ¿no? Que no se trata de un esfuerzo masoquista, es un poco la idea de hay que esforzarse porque sí, no, esforzarse para recoger los frutos. El que siembra se esfuerza y luego salen frutos, ¿no? Porque al final lo que Dios quiere no es machacarnos, sino que podamos bendecir y bendecir a otros. No nos olvidemos de esto. Bueno, un segundo aspecto, hay muchos, en lo que hemos leído, como siempre, la escritura, y ahí se ve que el Espíritu Santo trabaja a través de ellas, tiene muchas capas, ¿no? Es una escritura cebolla, ¿no? Muchas capas, siempre se puede sacar muchísimas, y a veces te hace llorar, la cebolla es un chiste. Bueno, y otro aspecto que vemos, que hay que mencionar, es el hecho de que Pablo se esforzaba con un propósito y algo que a veces no se comenta mucho es el amor de los hermanos. Siempre se habla de Pablo, nos centramos en él, pero fijaos aquí también el amor de los hermanos ante alguien que les había machacado. Que ya leíamos la semana pasada que entraba a las casas, los sacaba a rastras, los torturaba, había habido muertes y de repente estas personas seguramente pues, conocían a alguien que había sufrido por ahí. A lo mejor parte de su familia había sido desgarrada de su núcleo y los habían perdido. De hecho dice aquí que tenían miedo porque lo conocían, pero este es el Pablo. Cuidado, es. Pero sí, pero no nos quedemos con eso. Vemos que le ayudan, le recogen, que ahora ellos dan su vida por él, por este nuevo hermano, que ni siquiera todavía sabían que iba a ser el que más libros iba a escribir de la Biblia. No, que Pablo, ¿cómo le van a ayudar? No, pero ellos todavía no sabían mucho de esta persona, ni de cómo Dios le estaba escogiendo. Como decíamos la semana pasada, que apareció una lista como la 6ª persona más importante e influyente de toda la historia de la humanidad. Una lista secular, el apóstol Pablo. De esto no sabían todavía nada. O sea, pongámonos en el papel. Lo que sí sabían es que era alguien que había destrozado vidas de creyentes. Es lo que sabían y ahora estaba allí. Entonces, a mí me sorprende, yo creo que es una enseñanza para llevarnos, que quería compartir también esta mañana, es el amor de los hermanos hacia alguien que fue un terrible archienemigo. Yo nunca he tenido un archienemigo de este calibre, ¿no? Pero creo que nos enseña a tratar con nuestros enemigos, con la gente que no nos cae bien incluso, ¿no? O que aborrecemos, si ha llegado el caso, ¿no? Así que imaginaos, y yo creo que esto es una lección para nosotros, el proceso liberador de eliminación de odio y de rencor entre estos creyentes. Eso es una obra espiritual. Esa eliminación de odio y de rencor. Que le bajan por la cesta. Cuando le bajan por el muro, porque dice que le estaban queriendo machacar. Cuando dice los griegos, se refiere a los judíos del área fuera de lo que hoy sería Palestina, es decir, los judíos griegos. Se llama, no que fueran griegos, sino que eran, pues eso, judíos fuera de Jerusalén. Ya, les querían machacar los de Jerusalén, los de fuera, que eran incluso más radicales que los de Jerusalén, y de repente, cuando por la noche le bajan con esa cesta, con ese canasto, para que pudiera escapar, también los hermanos que estaban haciendo eso se estaban jugando el pellejo. O sea, que pensamos que eso es una cosa así muy divertida, ¿no? Y era la muerte, por entonces, lo que se jugaban. Ya no era una incomodidad de, bueno, a ver ahora quién le toca ir por la mañana y bajarle por la cesta. No, esto era vida o muerte, ¿no? Y aquí surgen preguntas, ¿no? Que yo me hago a mí mismo y que quería compartir cuando veo estas cosas.
que además somos los primeros beneficiados, ¿no? ¿Cuántas? A veces el cuerpo, incluso cuando estamos con rencor, con una actitud negativa hacia otra persona, hasta el cuerpo a veces reacciona mal. O sea, no es sanador en ningún aspecto de alma, cuerpo y espíritu, ¿no? Cuando guardamos ese rencor, ese rechazo. Y una vez más, el Evangelio viene a liberar aspectos del ser humano, y es a liberarnos también en este sentido, ¿no? Por eso el Evangelio, el cristianismo, tiene una de sus grandes diferencias con otras religiones, es el amor a los enemigos. Esto es algo que no es muy común, ¿no? Dos preguntas para llevarnos, ¿no? ¿Deseamos que aquellos que más nos han fastidiado se salven? Dicemos todos, sí, pero a lo mejor en la práctica hay que dar un par de vueltas, ¿no? En la práctica, quiero decir, con la actitud que luego mostramos con este tipo de personas. ¿Cuál es nuestra actitud, ¿no? Ante personas que directamente aborrecemos, no nos caen bien, etcétera, etcétera? Recordemos que la Escritura dice de nosotros que por gracia sois salvos. Esto no es mérito de vosotros, sino un regalo de Dios. Es decir, no somos ni más guapos, ni más listos, ni mejores que otros. Somos receptores de la gracia de Dios, y con esos ojos hay que mirar al otro. Así que, muy importante también decir que este amor a los enemigos no es forzar un sentimiento agradable, ¿no? Vivimos en una cultura donde, si miramos la historia de la antigüedad, es interesante. Nosotros damos mucha más importancia, y no digo ni que sea bueno ni malo, ¿no? Simplemente describo. Muchísima más importancia a las emociones que en cualquier otro contexto, ¿no? Y cuando hablamos de amor al enemigo es fácil que nos venga la idea, que es muy complicada, es muy difícil, por no decir imposible, como de fabricar sentimientos de simpatía o agradable hacia quien nos persigue y nos machaca. Y no se trata de eso. No se trata de eso. A mí me parece que muchas veces va a ser imposible que haya un sentimiento positivo a alguien que es nuestro enemigo. Pero se trata, una vez más, volvemos a las decisiones, de hacer por el otro lo que queremos que hagan con nosotros. Es decir, que podamos mostrar a esa persona cómo es Dios y qué es lo que hacen nosotros, y que puede ser liberado del pecado. Esta semana he visto una película con mi hijo que se llama El fuego de Ender. Y la quiso elegir él, bueno, de su edad, pues bueno. Y se trata de una tierra futura, en la que están esperando una amenaza alienígena, que en cualquier momento puede venir. Y entonces escogen a los niños, porque dicen que son los que más absorben las instrucciones, cogen niños para adiestrarlos para estos futuros ejércitos que tienen que prevenir. Entonces, bueno, ven a este niño, se llama Ender, pues que realmente, en todas las simulaciones que hacen, en los entrenamientos, pues siempre adivina cómo va a actuar el enemigo, ¿no? Acaba siendo, digamos, va a ser luego el líder del ejército. Y domina la estrategia porque se pone en la piel del enemigo, intuye, esto es un poco como a veces ocurre en el ajedrez y en otros juegos, ¿no? Intuye, se mete en él, cómo piensa, qué necesidades tiene, ¿no? ¿Qué lleva a hacer esto? ¿Qué carencias o qué propósito hay en su vida para que él vaya ahora a actuar de tal manera o lo otro, ¿no? Entonces, lo curioso de esta película, no voy a hacer el spoiler de cómo acaba ni nada, ¿vale? Es que esto le crea un problema, porque llega a amar a sus enemigos. Pues llega a entender por qué uno hace esto, por qué viene de ahí, por qué hace... Y llega a amarlo, y además es algo que aparece, y dice, ¿qué problema? Entonces, bueno, en la película todo esto, el tema de que él llega a amar a sus enemigos, va a tener unas consecuencias que es muy, muy interesante. A mí, claro, como tenía que preparar este texto, yo después de la película digo, es que esto es justo lo que estaba, de lo que habla el Evangelio, ¿no? Además, es interesante porque todos los que en la academia le abusaban, se reían de él, le tenían envidia, le habían machacado incluso, él, en vez de tomar la venganza, lo recluta para la causa. Tú me vas a ayudar y todos ahí, pero yo tú, conmigo, venga, tal. Y canaliza todas sus carencias y todas sus ambiciones y toda la maldad incluso de los que le rodean para decir, venga, te perdono, creo en ti. O sea, los llegaba a entender tanto que los toma para sí. Luego cuando llegan los alienígenas, esto también tiene sus consecuencias, pero ya no voy a contar más, ¿no? Pero claro, te digo, bueno, son cosas de películas y tal, pero la lección era impresionante. A mí me parece que esto además es lo que vemos en la vida real cuando alguien conoce al Señor. Me parece que es precioso, que no es una cosa de película, ¿no? Es lo que yo también le decía a mi hijo, ¿no? Conocemos a personas así, realmente que han sabido reconciliarse, perdonar, entender a los enemigos para salvarlos.
para salvarlo finalmente, ¿no? Y creo que aquí lo vemos mucho, lo vemos en Pablo, lo vemos en los creyentes que afectan a Pablo en la comunidad y que creo que es algo que es lo que nos da propósito. Bueno, ya estoy terminando. Y bueno, pues decía antes también, algunos tenemos la sensación de que el desprecio, de que la tensión, el odio a veces va más, uno entra a una red social y da igual el tema que sea, va a haber siempre ya insultos, enfrentamientos, pero los cristianos debemos ser también luz, no debemos ser uno más, que están ahí en la crispación y en el rechazo del que piensa diferente, del que no cree como nosotros, ¿no? La revolución que trae Jesús, que es la que anuncia luego Pablo, no es esa. Es la de que estamos ya llamados a ser libres del pecado. Pecado es una palabra que suena como muy antigua, pasada de moda, pero es lo más actual que ha habido siempre. El tema de ser esclavizado del pecado. Por eso tanto en la Biblia se usa la imagen de la esclavitud en Egipto, etcétera, como símbolo del pecado, que no nos permite ser esas personas que Dios quiere que seamos. El pecado en el griego bíblico significa literalmente fallar en la diana. O sea, era la palabra que se usaba para eso. Cuando alguien fallaba en la diana, usaba la palabra que hemos traducido por pecado, que es una orientación negativa, errada de nuestra existencia. Y en el fondo nadie quiere eso. Y Dios, por supuesto, menos. Alguien dijo, me gusta la frase, dice, el pecado es cualquier cosa que hagamos para perturbar la paz y la armonía que Dios desea para el mundo, para las personas. Voy a repetir. El pecado es cualquier cosa que hagamos para perturbar la paz y la armonía que Dios desea para el mundo, para las personas. Y estos creyentes nos están dando una lección de vida, lo del pasaje de hoy, porque viven este evangelio esforzado, por un lado, por otro lado, liberador y perdonador, ¿no? En el último versículo, el 31, dice que entonces, es decir, después de que hacían esto, de que habían cogido a Pablo, le habían tratado de ayudar, se lo llevaron a otra ciudad, le apoyaban, le salvaban, de repente se ve todo este acto de reconciliación, de salvación, de ayuda, de comunidad, y dice que entonces las iglesias, pues después de todo esto, a pesar de que seguían en amenaza de persecución, dice, entonces tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Qué más queremos? ¿No? ¿Qué más queremos? Así que, bueno, pues todo esto, como digo, tanto el esfuerzo como el perdón a los enemigos, si Dios lo pide, es porque somos los primeros beneficiados, los primeros liberados. Y que el fruto de ese esfuerzo lo hemos visto en el último versículo, ¿no? Para ellos fue y sigue siendo la paz, el crecimiento, el desarrollo, el consuelo y el fortalecimiento del Espíritu. Y como dice Pablo en Romanos 11, y termino con esta cita, del 20 al 21, dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esa es nuestra batalla con la ayuda del Espíritu Santo, por supuesto. Amén. Bueno, pues pasamos a los anuncios y luego para despedir el culto, pues oraremos, si os parece bien. Vamos a ver los anuncios un momento. Voy a poner las gafas sin nombre de verdad. Nos pasa la hermana Blanca, como siempre. Gracias por su trabajo y su labor. Y nos comenta pues que, como siempre, los miércoles a las 6 el grupo de mujeres que sigue funcionando todo el día Zoom, todo por internet. Luego a partir luego de las 8 el estudio bíblico y oración, y los viernes a partir de las 8 pues la reunión de alabanza y de oración. También los sábados a las 10, de 10 a 11 y media, está el estudio bíblico de mujeres que lo lleva Marta, creo, ¿verdad? Lo está llevando con el grupo de mujeres. Y bueno, veo que no hay nada más en la pantalla, pues hasta aquí puedo leer. Bueno, me dicen que levante la voz. Nos hemos escuchado aquí y en casa no lo sé, nosotros mismos. Bueno, vamos a hacer una oración para despedir el culto, y para coger fuerzas para esta semana. Pues Padre, eres tremendamente, no tenemos adjetivos para pronunciar con nuestros labios
Te damos las gracias por habernos permitido juntarnos, por acercarnos de esta manera tan especial a través de tu Espíritu Santo, Señor, por unirnos en oración, y te pedimos, como nos ha compartido Luis en el último versículo, que sigas fortaleciendo esta iglesia con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. En estos tiempos que estamos apartados y separados los unos de los otros, que haya un calor especial en nuestros corazones y que cada día por las mañanas, cuando nos levantamos, nos acordemos los unos de los otros y en oración estén todas las personas en nuestros corazones. Te pedimos por los enfermos, te pedimos por la gente que está en falta de trabajo, te pedimos por todas esas barcas que se anegan con el agua, que no se hundan, Dios, que seas tú y que cuando clamen a ti tú despiertes y calmes la tormenta en cada persona y en cada corazón. Gracias por tu Espíritu Santo, gracias por las personas que colaboran, muchas gracias por Valentín y Nico en esta mañana, por cómo han estado aquí al pie del cañón y te damos la gloria. Bendícenos en esta semana para poder bendecir a las personas que pongas en nuestro alrededor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Estamos despedidos. Hay una canción. hacia el sol, hasta que conoces a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo hasta mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo hasta fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo hasta mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo hasta
está.